8 de la mañana con 43 minutos. Avanzamos con más entrevistas. Ya se encuentra con nosotros vía telemática la doctora Alejandra Delgado, socióloga y docente universitaria. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días, bienvenida. Le saludamos y acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Se han conocido estas últimas horas revelaciones de audios en que involucran a dos altos generales de la Policía Nacional, altos mandos de la Policía Nacional, que ya han pedido su baja y que estarían involucrados en aparentemente hechos ilícitos en el encubrimiento de una investigación sobre la mafia albanesa y sus vínculos con la política, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esto a la imagen de la institución que debería estar dedicada a darnos seguridad, a garantizarnos seguridad a los ciudadanos? ¿Son casos aislados? No lo sabemos si solo quedan los dos, si todo esto es así o se ha extendido a la institución como tal, pero finalmente afecta o no afecta esto la imagen institucional y esta sensación de confianza que debería tener la población hacia la policía. Muy buenos días, gracias por la invitación. Creo que efectivamente los acontecimientos de estas últimas horas tienen efectivamente que ver con algo que se podría denominar desinstitucionalización de los aparatos del Estado. Y esto no es nuevo. Recordemos que han habido varios eventos que se han sucedido y que han debilitado no únicamente la institución a la que hacemos referencia, sino a la institución en su integralidad. Recordemos también todo aquello que está relacionado con el caso María Belén Bernal y todos los cuestionamientos. Lo que ocurre es que en el ejercicio de comunicar estos distintos eventos se convierten como en temas que se agotan y luego se pasa al siguiente. Pero vamos perdiendo la posibilidad de articular estos distintos elementos y efectivamente coinciden con el debilitamiento de una institución que paradójicamente está responsabilizada de la seguridad ciudadana. Entonces queda en entredicho la seguridad ciudadana, la percepción de seguridad ciudadana. Esto no quiere decir que no existe inseguridad, sino que además de la inseguridad que se manifiesta en los hechos, aquel sentimiento que tenemos las personas cuando caminamos, cuando recorremos por las calles, por la ciudad, por los distintos territorios de nuestro país también, hacen que tengamos mucho mayor temor con relación a interactuar con el espacio público. ¿Cómo está, Alejandra? Buenos días. A ver, sobre lo ocurrido en los últimos días en Quito, sobre todo, y esta modalidad de secuestros extorsivos, a propósito de lo que ocurrió con Mauricio y con Vanessa el fin de semana. Ayer me sorprendió una declaración de un oficial de la policía diciendo que los secuestros se dan porque también se reduce a una rencilla o disputa entre bandas. Entonces yo no sé cuánta verdad hay entre lo que dicen estos voceros de la policía y lo que está pasando realmente. Y de ahí quisiera también una reflexión suya sobre la participación de dos menores de edad en este hecho que ocurrió acá en la ciudad. Sí, me parece que últimamente hay una tendencia, es decir, todas las explicaciones que tienen que ver con la seguridad, violencia y el deterioro de las relaciones sociales en nuestra sociedad se han reducido a una explicación que tiene que ver con bandas. Todo se explica a través de las bandas. Y me parece que esa explicación pasa por alto muchos otros eventos que efectivamente sí, tiene que ver con la existencia de bandas y con la complejidad de nuestras ciudades globales, pero que también se enfrenta a otros problemas que van de la mano, porque si existe este circuito de criminalidad en la sociedad, la pregunta es ¿por qué? Y esa es la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse. Y la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse es precisamente porque va mucho más allá de una cuestión coyuntural, tiene que ver con causas estructurales de algo que podemos llamar violencia por acción, que efectivamente es la que estamos viviendo, pero también violencia por omisión. ¿Y qué es esta violencia que ignora que existen problemas sociales, que ignora que existe falta de atención y calidad en los servicios de la gente y que se ha generado una gran cantidad de población que no vive, sino que sobrevive?
Y si es que la política pública no quiere mirar que esa complejidad es la que realmente existe, entonces la explicación más fácil es efectivamente decir que todo se reduce a una disputa de territorios, lo cual no quiero decir que no exista esa problemática, pero me parece que no todo se puede explicar a partir de aquello. Ahora, ¿por qué los menores de edad? ¿Qué es lo que ocurre con menores de edad vinculados a delincuencia, a actos criminales? Debemos recordar que precisamente este aumento del deterioro en las condiciones de vida exige que la población cada vez más tenga la necesidad de ser parte activa para la supervivencia de su unidad familiar. Y lo que conocemos como niñez y adolescencia, que efectivamente en una sociedad que genera condiciones, se genera esto que se podría determinar como moratoria social, es decir, el tiempo en el cual los niños y adolescentes tienen que dedicarse a su proceso de formación para luego formar parte de la población económicamente activa, se agotó en nuestro país. Entonces, efectivamente, desaparece esta posibilidad en la que los niños ya no son niños, los adolescentes no son adolescentes, porque no hay las condiciones sociales. No estoy buscando un culpable, quiero simplemente hacer una aproximación sociológica que nos ponga de manifiesto por qué está desapareciendo la niñez como etapa de la vida, sobre todo en estas poblaciones que se enfrentan a condiciones y a situaciones complejas en la vida cotidiana. Ahora, doctora Delgado, esta situación social por la que atraviesan gran parte de la población tiene una influencia directa en que los chicos se involucren en estas actividades delictivas, y ante esto ya hay propuestas, ¿no?, de diferente índole en el sentido de cambiar las leyes y volverlas más fuertes, más punitivas hacia los menores. ¿En qué medida esto puede contribuir a solucionar esta situación? ¿Contribuye o no contribuye, o es peor el remedio que la enfermedad en estos casos? A mí me parece, ¿no?, que puede tener una de las respuestas, y efectivamente esa ha sido la tonalidad, ¿sí?, frente a la ola de delincuencia, endurecer las penas, y precisamente por eso tenemos una crisis penitenciaria en la que la mayoría de personas que están privadas de libertad corresponden a prisión preventiva, ¿no? Entonces esta prisión preventiva, que debería ser la excepción, se convierte en la regla, y lo que tenemos como consecuencia es hacinamiento en los centros de privación de libertad, porque no podríamos llamarlos centros de rehabilitación social. Entonces, claro, esta percepción de inseguridad hace que la ciudadanía demande mayor seguridad y mayor control, pero como respuesta inmediata. Y efectivamente la respuesta inmediata es necesaria, pero eso no va a resolver ningún problema, porque lo que vamos a tener es mayor hacinamiento en los centros de privación de libertad. Si existe ahora actualmente una sobrepoblación, la respuesta securitista, es decir, endurecer las penas, encarcelar a más gente, no resuelve ningún problema, porque a la par de aquello tampoco tenemos estructurado un adecuado sistema de rehabilitación en los centros de privación de libertad. Esto significa que precisamente por eso se menciona, ¿no es cierto?, que tal persona ha entrado 7 veces y tiene un récord con tales características, ¿no? Entonces la gran pregunta es, ¿de qué proceso de rehabilitación estamos hablando? Comprendo que como ciudadanos, que como personas que caminamos en un entorno inseguro, se demande una respuesta inmediata que permita que uno camine por las calles de la ciudad, ¿no es cierto?, también en una estructura de ciudad que tiene cada vez menos espacio público, pueda sentirse más seguro. Pero no podemos esperar que esa solución resuelva el problema, porque no está resolviendo las causas a través de las cuales la población infanto-juvenil se vincula con estas actividades. Entonces, difícilmente desde mi perspectiva, mi particular punto de vista, aumentar las penas podría resolver la problemática a la que estamos enfrentados.
Por un lado es el tema del populismo penal al que usted se refiere, doctora Delgado, ¿no? El incremento de penas. Y por otro lado es la permanente idea de hacer creer a la población de que militarizando las calles, poniendo más policías, o sacando a los militares, ahora que está en debate esa reforma constitucional, poniendo más patrulleros, poniendo cámaras. Ahora, los secuestros en la Ruta Viva los van a evitar poniendo cámaras. Y sobre eso se discutió mucho en la campaña electoral también antes del 5 de febrero. Nos hacen creer que con esas con esas ejecutorias estaría solucionado el tema de la seguridad, pero habría que ir incluso más al fondo, por lo que le planteábamos hace un momento el tema, por ejemplo, de que se incluyan ya menores de edad en estas bandas delincuenciales. ¿Qué pasa con el acceso a servicios, a educación, a salud, a oportunidades, a que los jóvenes puedan terminar la escuela, el colegio, que puedan entrar a la universidad? O sea, hay soluciones de carácter social también que no tienen que ver con la militarización de las calles o con la construcción de cárceles más grandes. Exactamente, ¿no? Creo que hay efectivamente lo que decía hace un momento. La respuesta, la ciudadanía demanda, lo que demanda la población es una respuesta inmediata. Quiero salir a la calle y no tener la sensación de peligro y de miedo. Y eso es lo que genera y lo que da lugar a que las respuestas sean securitistas, es decir, militarizamos, llenamos de policías, ponemos cámaras, lo cual sabemos que efectivamente no coincide con una forma adecuada de, realmente mitiga, pero no mitiga la causa profunda. Y de otro lado también, lo que usted señala, con mucho acierto, estas causas estructurales que nos hacen entender, que claro, efectivamente la mayor causa de los problemas es no comprender los problemas. Y nuestro problema como sociedad es profundo. No es de los últimos meses, no es de las últimas semanas, es un problema de una sociedad profundamente desigual, que no atienden las necesidades básicas a los seres humanos. Esa es la diferencia entre vivir y sobrevivir. Y claro, si es que tenemos cada vez más una población que sobrevive, entonces podemos entender cuáles son las causales de la violencia. Y la violencia tiene que ser entendida en su diversidad, ¿no? En las violencias, que van desde las riñas callejeras hasta los grandes eventos que se conocen, y que también pasa, por lo que conversábamos este diálogo, que tiene que ver también con una crisis de la institucionalidad, que en nuestro país no es nuevo. Y no podemos remitirlo de igual manera a las últimas semanas, a los últimos meses, a los últimos años. Una crisis de institucionalidad que hace además que la percepción, insisto con esta idea de percepción, no es que no exista en los hechos, sino la manera como nos sentimos afectados por esa inseguridad. Entonces, que esta sensación de inseguridad se acreciente precisamente porque la institucionalidad a través de la cual yo debería sentir este cobijo, este amparo regulatorio en términos institucionales, no está respondiendo de la manera en que yo como ciudadana esperaría, digamos. Doctora Delgado, con todo este contexto, ¿qué posibilidades de rehabilitación tienen menores como, por ejemplo, este chico Boquita, me parece que es alias Boquita, que habría participado en el secuestro al que hacía referencia Alexis, y la menor mujer que le acompaña también? ¿Qué posibilidades de rehabilitación tienen, si es que existe, tomando en cuenta que este chico ya ha participado en eventos delictivos aparentemente anteriores? Sí, esta es una pregunta muy compleja porque efectivamente la rehabilitación es un proceso que implica el compromiso de varios actores a nivel social. Sino encerrándole o encerrándoles, no se cumple el objetivo de generar esto que se denomina resocialización, es decir, darles herramientas para que puedan empatizar y para que puedan interactuar en la sociedad, ¿sí? Sobre posibilidades de rehabilitación tenemos un gran problema, que es el estigma social que pesa en la gente. Es decir, cuando en primera instancia se mediatizan, y no quiero decir que no deba comunicarse, lo que simplemente estoy analizando las consecuencias, es que a los seres humanos que participan en actividades delictivas se les quita su derecho a la humanidad. Es decir, dejan de ser seres humanos con necesidades concretas y se convierten en delincuentes.
Y esa visión del delincuente es la que prima por sobre cualquier otra situación. Entonces, hace que efectivamente pongamos en duda que sea necesario invertir recursos estatales para rehabilitar a la población privada de libertad. Y esto, digamos, no solamente en casos concretos, estamos hablando de una política pública necesaria para la rehabilitación, porque no es un caso, no son dos casos. Tenemos varios centros de adolescentes, de lo que se llama centros de adolescentes infractores, con distinta tipificación del delito, pero que efectivamente en el momento en el que ingresan, la marca que les rige es la del delincuente. Y entonces la gran pregunta ahí es, ¿qué hemos hecho para cambiar esa perspectiva? ¿O qué realmente como sociedad nos interesa rehabilitar o nos interesa encerrar? ¿Nos sentimos más seguros generando oportunidades o encerrando? El encierro es una solución inmediata, efectivamente. Quedan encerrados. Y puede esta visión bastante compleja, y es sacar de las calles, ¿no? La idea de limpieza que lastimosamente en algunos sectores ha ido progresivamente tomando fuerza. Pero ese encierro no significa de ninguna manera que vamos a ir resolviendo estas causas. Entonces, yo soy partidaria de la rehabilitación, yo creo en los procesos de reinserción, pero la reinserción y la rehabilitación no pasan por voluntades individuales, pasan realmente por políticas institucionales que comprometan todos los actores institucionales para ese fin. Muchísimas gracias, doctora Delgado, por habernos acompañado en este diálogo, muy amable. Muy gentil. Muchísimas gracias, un saludo cordial. Lo propio para usted.